Hola señores, ¿cómo están? Bueno, no, vamos a ver la hora. Son las 16:08 del domingo 17 de octubre aquí en la ciudad de Madrid. Es decir, las 5:08 de la tarde, PM. Saludos Madrid, saludos Caracas, saludos Vigo. Digamos que esas son las tres ciudades más importantes de mi vida. Caracas, Vigo y Madrid, porque en ellas viví años. Años y años son las tres ciudades más importantes de mi vida. ¿Y cuál es la más importante de todas? Vigo no. Vigo está en último lugar en importancia, pero no porque Vigo no merezca ser importante, ¿no? Yo tengo gratos recuerdos de Vigo, otros muy malos, porque en Vigo yo estuve durmiendo en la calle y bueno, esas cosas de las que no quiero hablar ahorita. En Vigo yo comía en comedores populares, no tenía dónde bañarme, bueno, de eso no tiene la culpa Vigo, ¿no? Pero no es la más importante, está en tercer lugar. Bueno, porque es en la que he estado menos tiempo, aunque estuve casi 4 años. Pero tengo buenos recuerdos de Vigo, de Vigo. Tengo buenos recuerdos de Vigo. La tierra, bueno, Vigo está en Galicia, que es la tierra de mis padres y de todos mis antepasados, por lo que sabemos, ¿no? Y bueno, es un puerto de mar, o puerto de ría, eh, ría, con A, no río, o puerto de ría. Yo tengo una amiga, una ex, que vive en París, eh, que siempre me preguntaba, ya dejó de preguntarlo porque creo que ya entendió. Es un poco cortita ella para entender. Cuando en España se dice, es que me estoy quitando el polvo de las pantuflas, estaba limpiando. Cuando en España se dice que alguien es muy cortito, es cortito. Tú dices, Juan es cortito. ¿Eso qué quiere decir en España? Que Juan, o quien quiera que sea, que fulano es cortito, pues eso quiere decir que fulano no tiene mucha materia gris, ¿no? No es muy inteligente, ¿no? Y hay que repetirle las cosas varias veces. Bueno, ella, a pesar de que no, de que se cree inteligentísima y muy viva, eso sí, la viveza criolla, ella es el máximo exponente, porque de estar indocumentada en París, que no hay peor lugar para estar indocumentado que ese. El frío. Los franceses no te van a hablar, ni que les hables en francés. Olvídate, que no te van a hablar. A lo mejor alguno te habla en español, pero para una cosa puntual. Pero si les hablas en inglés a los franceses, es que te hacen la cruz. Te hacen la cruz, te crucifican. Se voltean y como si tú no existieras. Y si tú repites lo mismo otra vez en inglés, todavía no te dan la cara, pero a la tercera vez que tú les dices lo mismo en inglés, puedes recibir un sopapo o el francés se puede voltear, mirarte y decirte, me lo puede decir en español si quiere, pero en inglés ni se le ocurra. No se dirijan a los franceses en inglés. Eso da para un video larguísimo, ¿no? O varios. Pero, bueno, eso viene también de los hechos históricos que... No olviden que la República Francesa, la primera república que hubo en el mundo y en Europa, bueno, la primera no, perdónenme, horror, la primera república, dejando de lado las repúblicas romanas. Las repúblicas romanas pertenecen al mundo antiguo, ¿no? Pero, y las repúblicas griegas. Y eran diferentes las romanas de las griegas y son diferentes a las de hoy en día. Pero no estoy hablando de Grecia ni de Roma. No estoy hablando de esas repúblicas. La primera república moderna, contemporánea, fue fundada nada menos que en los Estados Unidos. Estados Unidos es la república más vieja del mundo, la más antigua.
Estoy hablando de repúblicas modernas, contemporáneas. Estados Unidos, es que Estados Unidos no siempre fue como ustedes lo perciben ahora, y la percepción que tiene la gente que no ha ido nunca ni ha vivido en los Estados Unidos, la percepción que los latinoamericanos tienen de los Estados Unidos, los que no han vivido allí, y me refiero a los latinoamericanos cultos, estudiados en cierto modo, porque por supuesto la visión que tienen los sin papeles, los latinoamericanos sin papeles de los Estados Unidos es horrorosa, pero no estamos hablando de ese caso extremo, ¿no? Estamos hablando de la pobreza crítica latinoamericana que obliga a estas migraciones. Pero un latinoamericano de clase media que no ha vivido en los Estados Unidos tiene una imagen de Estados Unidos en general, no todos, tiene esa imagen terrible de los Estados Unidos, ¿no? La primera potencia mundial, que exporta la libertad, que ayudó al golpe de Estado de Pinochet, que masacró el Oriente Medio, etcétera, etcétera, ¿no? Y Europa, los europeos que no han vivido en Estados Unidos, repito, puedes visitarlo, pero hay que vivir. Los europeos que no han vivido en Estados Unidos tienen una imagen de Estados Unidos peor que la de los latinoamericanos. Como si vieran el diablo. Tú les dices, no, eso fue en Estados Unidos. ¿Dónde? Los Estados Unidos. Y eso no se pierde, porque la independencia norteamericana tiene más de 200 años, pero eso en historia es muy poco tiempo, ¿no? Entonces, vamos, la Revolución Francesa fue en 1789, ahora olvido las fechas de la fundación de la República Estadounidense, pero es anterior a la Revolución Francesa y se dio en el siglo XVIII. Estados Unidos se independizó en el siglo XVIII. Venezuela, como ustedes saben, en el siglo XIX. Bueno, la primera gran república moderna fue y es los Estados Unidos de Norteamérica, sigue siéndolo. Esta república surge después de la Guerra de Independencia, donde se separan del yugo británico, por llamarlo así, y consiguen la independencia y construyen una república. La segunda república más vieja, la segunda república moderna, contemporánea más vieja del mundo es la República Francesa, cuyo germen, bueno, la primera constitución francesa data de 1791 y se puede decir que ahí empezó la República Francesa. Luego cambió de constitución, de formas, pero podemos decir que ahí comenzó. Entonces, la República Francesa fue la primera república europea de este lado del mundo. Fue atacada militarmente por Alemania, por el Imperio Austrohúngaro, por la mismísima Inglaterra, incluso creo que por Rusia, por Bielorrusia y por supuesto por España. España envió tropas para derrocar a la República Francesa. Todos los países monárquicos no aceptaron que en Francia hubiese una república y que hubiesen guillotinado a los reyes. España participó activamente en tratar de tumbar el gobierno de la República Francesa. Luego Bonaparte invade a España y coloca de rey de España a su hermano, y los españoles dicen, porque aquí que lo que le enseñan en el colegio a los niños es que los franceses son muy malos, porque Napoleón Bonaparte mandó a su hermano, conquistó España, la conquistó, depuso al rey de España y colocó de rey a su hermano José Bonaparte. Entonces los niños de colegio dicen Francia es horrible, Francia no. O sea, ese culto a Francia y a París que tenemos los latinoamericanos no es precisamente el culto que le tienen los europeos. Detestan Francia. ¿Qué digo? Los españoles. Los españoles, imagínense que en el programa de filosofía de bachillerato no está Sartre. Y casi no la mencionan a Francia en la historia del mundo, en bachillerato, cuando Francia es fundamental en la historia del mundo. Entonces,
lo que un español no demasiado culto, un español de clase media, piensa de Francia es que es un país que los invadió, los conquistó y les puso un rey francés. Pero lo que no quieren recordar los españoles es que eso fue después. Después de que, después de que España con sus tropas invadiera Francia para tratar de derrocar a la República Francesa y colocarle unos reyes, cualesquiera que fueran, de nuevo allí. Entonces fue primero España la que agredió a Francia. No logró tumbar la República Francesa. Y cuando Napoleón acabó con las guerras estas, o sea, ganó todas las guerras estas contra las monarquías de otros países que lo querían tumbar, cuando Napoleón gana todas estas guerras, dice, bueno, ahora voy yo a conquistar Europa. Ustedes quisieron tumbar la República Francesa, los conquisto a todos. Y la conquistó toda, incluyendo España. Están los famosos cuadros de Goya, de cuando los franceses toman Madrid, que matan a los madrileños de aquella época, y está el famoso cuadro de los fusilamientos de Goya y del Día de la Resistencia madrileña a los franceses, ¿no? Y esos cuadros son los únicos que han visto los jóvenes franceses que no les gusta, la mayoría de los jóvenes españoles. Los jóvenes españoles no van a los museos. Yo sí. Los venezolanos que estamos aquí, los que nos gusta el arte y la historia, bueno, aprovechamos el destierro para visitar los museos, que no son nada caros. Entrar no es caro. Entrar te cuesta más o menos lo mismo que una arepa o que una cachapa, o sea que. Entonces, no, los cuadros que aquí llevan en el colegio, cogen a los niñitos y los llevan al Museo del Prado y les enseñan 2 cuadros de Goya. El de la rebelión o la resistencia de los madrileños ante la ocupación francesa, pintado por Goya, y el del día siguiente, donde ya Francia había conquistado Madrid y estaba fusilando a los españoles rebeldes que no querían dejarse conquistar. Entonces esos 2 cuadros, la rebelión de Madrid y los fusilamientos de los soldados franceses hacia los españoles, bueno, esos 2 cuadros son los que le muestran, tú le preguntas a un español que no le interesa estudiar, que no le interese nada, que no sepa ni dónde está Venezuela, mira, nómbrame un cuadro, y te dice los fusilamientos de Goya, los franceses que nos fusilaron. Esos son los 2 cuadros que el sistema educativo español le muestra a los niños. Me temo que en el Museo del Prado hay más cuadros. Y de Goya también, ¿no? Y en el Museo Reina Sofía están los caprichos de Goya repartidos con el Prado. Y la maja desnuda y la maja vestida de Goya. Pero no, los colegios llevan a los niños a ver los 2 cuadros de la invasión francesa que arrasa con la ciudad de Madrid, ¿no? Pero yo no iba a hablar de esto. No, no sé cómo llegué a la Revolución Francesa. Bueno, debe ser porque hace 2 días grabé videos sobre la Revolución Francesa. Quería decirles una cosa. En uno de esos videos, no sé si en donde hablo del mundo actual, en los videos que hablo del mundo actual, hablo de cifras, sobre todo, que se manejan de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años y proyecciones de lo que va a ocurrir de aquí a finales de siglo, es decir, a finales del siglo XXI. Son cifras objetivas. Son cifras que yo he tomado de informes. ¿De dónde son estos informes? Estos informes los hacen las universidades del mundo, que tienen investigadores que hacen proyecciones demográficas, proyecciones de todo tipo, ¿no? Y con mucha seriedad. Estos informes surgen de las universidades del mundo, sobre todo las grandes universidades norteamericanas, surgen de las universidades europeas. Estos informes surgen de los gobiernos, los gobiernos del mundo tienen departamentos de investigación también. Eh, y bueno, son cifras que salen también de los organismos de investigación de las Naciones Unidas, de la UNESCO y de muchísimos institutos de investigación privados
que entre sus investigaciones incluyen predicciones sobre el futuro. ¿Qué predicciones? Bueno, de predicciones demográficas, predicciones de, de la esperanza de vida, predicciones sobre las migraciones, etcétera. Entonces, aquí yo no, en esos videos de Mundo Actual, no, que se oye, solamente doy, creo que fue allí una pequeña opinión de lo que son los Estados Unidos versus lo que es Europa y sus diferencias. Eso sí es mío, es lo único mío que hay en los 4 videos que colgué. Los 4 últimos videos del canal Historia, lo único que tienen de mi opinión personal es cuando yo digo que en Europa el 50% de los adultos tomamos antidepresivos y tenemos psiquiatras. Y que en Estados Unidos también es muy alto el porcentaje de la población que toma antidepresivos. Esto lo estoy comparando, por supuesto, con los países en desarrollo. En América Latina, cuando yo vivía en Caracas, yo ocultaba que tomaba antidepresivos porque es que no conocía a nadie más que los tomara. Salvo la gente que conocía en la sala de espera del psicoanalista y del psiquiatra. Entonces, si vemos, Latinoamérica tiene un montón de problemas. Los ciudadanos latinoamericanos tienen muchísimos problemas y una vida muy dura. Sin embargo, no recurren a los antidepresivos. Igual puedo decir de los africanos. Los africanos tienen una vida mucho más dura que los latinoamericanos. Una vida terrible, pero no recurren a los antidepresivos. Europa y Estados Unidos sí. Sin ellos, los europeos no podríamos funcionar. Y yo decía, esta era una opinión personal, porque lo de los antidepresivos también está en las cifras. El Instituto Nacional de Estadística de España, todos los países llevan estadísticas. Y todos los países saben cuánta gente, el porcentaje de su población que toma antidepresivos, si esa gente usa la salud pública. Entonces, en España las cifras dicen que el 50% de los españoles toma antidepresivos. Pero, no, pero de los españoles que usamos la sanidad pública, porque no podemos evitar que usen nuestros datos. Protegen nuestros datos, ellos no andan por allí regando nuestro informe médico ni nuestro expediente de salud. Protegen nuestros datos, no dan nuestro nombre, pero sí tienen el deber de cada cierto tiempo, no sé si es anual o semestral, enviar al Instituto Nacional de Estadísticas la cantidad de gente que toma antidepresivos, que toma antihipertensivos, esto que sufre del corazón, todo esto es obligatorio que la Seguridad Social Pública, que es pública, lo envíe al Instituto Nacional de Estadísticas. Y así en los demás países del mundo, ¿no? No podemos evitar formar parte de una estadística, pero se nos dice que nuestro nombre y características personales no es divulgado. Si es divulgado o no, sinceramente, no debería ser divulgado. Debería solamente ser un punto en las estadísticas, pero si es divulgado está muy mal hecho porque la privacidad debería ser un derecho humano, pero yo a estas alturas de mi vida me importa un pito. Me importa un pito que mi expediente, que mi expediente médico, con todas mis enfermedades, se reparta, bueno, no sé, lo tiren desde un avión y lo repartan por toda Europa y después se vayan y lo repartan, lo tiren desde un avión y lo repartan por toda Venezuela. O sea, me da igual. Pero suponemos que somos solo un número y no estamos identificados con nombre, apellidos, etcétera. Pero sí estamos identificados por rango de edad y por raza. España nunca habla de razas por motivos obvios. Eso molesta a toda Latinoamérica. Entonces España no habla de razas. De hecho, el 12 de octubre se llama el Día de la Hispanidad. Porque fue cuando la cultura española se expandió al resto bueno, al Nuevo Mundo. España nunca habla de razas, casi que está prohibida esa palabra, pero cuando da estadísticas, el Instituto Nacional de Estadísticas te dice personas que toman antidepresivos. Está prohibido, por cierto, divulgar cifras de menores de edad. Entonces te ponen
De los 18 a los 25 años, qué sé yo, X%, A%. De los 25 años a los 40, B%, etcétera. Pero después también las puedes ver por etnia. Caucásicos que toman antidepresivos, el tanto por ciento. Afroeuropeos que toman antidepresivos, el tanto por ciento, etcétera, ¿no? Es decir, que nos están desagregando con fines estadísticos por origen racial, ¿no? No hablan de raza en el discurso público, y fundamentalmente no lo hacen porque a Latinoamérica le molesta y sobre todo a México. México fue el primero que México fue el primer país que le demandó a España, creo que a finales del siglo XX, que cuidara las palabras que utilizaba, porque Latinoamérica ya era libre, eran repúblicas independientes y había cierto vocabulario, yo no estaba aquí en este país, que al parecer se utilizaba por parte de políticos y españoles, que a México le molestaba mucho. Y entonces España decidió cambiar una serie de palabras, dejar de usar una serie de términos para no molestar a Latinoamérica y por el sentimiento de culpa que hay en España por lo sucedido en la conquista y colonización de la hoy llamada América Latina. Aquí hay un sentimiento de culpa terrible por esos hechos y prácticamente cualquier español te pide perdón cuando descubre un acento latino en ti. Y bueno, yo lo que hago es reírme y le digo, bueno, yo soy hija de españoles nacida en América Latina, pero aunque no fuese hija de españoles, aunque tuviese 3, 4, 10 generaciones en América Latina, pues no es el primer país que conquistó otras tierras que no eran de ellos, ni será el último. En este momento creemos que es el último. Creemos que no va a haber más conquistas. Pero señores, la historia de la humanidad no ha cambiado. Ustedes leen la historia de Mesopotamia, es que es lo mismo. Creo que fue Nietzsche, no me acuerdo quién, que dijo que la historia era circular. Yo no diría tanto, pero se vuelven a repetir los mismos eventos, solo que lo que cambia y lo que da la impresión de que hemos cambiado es porque cambia la tecnología. De eso sí podemos estar seguros. La tecnología cambia, el ser humano no. En la edad de piedra que había, pues un martillo hecho con una roca y afilado con otra. Esa era la tecnología. Después se empiezan a surgir más cosas y hoy yo estoy hablando frente a este móvil y hay internet. ¿Qué ha cambiado? La tecnología. Pero ha cambiado el ser humano. El ser humano comete menos barbaridades que antes. Bueno, eso sería para otro video. Bueno, entonces lo que yo le quería decir es que la única opinión personal que yo di en los videos Mundo Actual o en los de la Revolución Francesa, es decir, en los últimos 4 videos que colgué en el canal de historia, la única opinión personal que di fue que el primer mundo toma antidepresivos. Eso no fue una opinión personal, eso es un hecho. La opinión personal fue la siguiente. Yo dije, en Estados Unidos los norteamericanos se sienten mal, no son felices y tienen angustia y tienen depresión porque toman antidepresivos por coñazos, ¿no? Y en Europa también. Ahora, y esto fue lo único personal, la única opinión, todo lo demás son hechos. La opinión que di fue la siguiente. Dije, los norteamericanos, cuando fracasar entre comillas, se echan la culpa a sí mismos y dicen, el sistema está bien, este es el mejor país del mundo, Estados Unidos. Soy yo el que no sirvo, no sirvo. Entonces, no sirvo, no soy bueno, no soy suficientemente inteligente, no soy suficientemente competitivo, por eso no me hice rico. Yo no sirvo, pero el país es el mejor del mundo. Eso lo dice un norteamericano promedio. Pero ¿qué dice un europeo promedio en la misma situación? Es decir, sin haberse hecho rico, estando endeudado e infeliz. ¿Qué dice un europeo promedio? Un europeo promedio dice,
Yo soy una persona normal y nací como una persona normal. Si tengo que tomar antidepresivos es porque este sistema es una mierda. No soy yo, es el sistema. Eso fue la única opinión personal. Y la dije porque es importante, ¿no? Es muy importante que el norteamericano piense que el que está mal es él y no el sistema, y que el europeo piense todo lo contrario, que es el sistema el que está mal y no él. Ahora, ¿quién de los dos tiene razón? Bueno, esto es para otros videos. Esto es para otros videos, pero esa fue la única opinión personal. Y entonces hay un no me gusta. Bueno, yo sé que hay gente que ve mis videos solamente al comienzo para poner el no me gusta, ¿no? Yo les diría que no sean cobardes. Pongan el no me gusta, es más, pongan 100.000 no me gusta. Pero escriban abajo en los comentarios con seudónimos si quieren. No tienen por qué usar el nombre real. Escriban abajo en los comentarios qué es lo que no les gusta. ¿Qué es lo que he dicho que no les gusta? Porque en esos 4 videos me sorprende el no me gusta, porque lo que yo hago es hablar de cosas que he leído en los libros. Ustedes saben que yo me he pasado la vida leyendo, pues cuando yo hablo de la Revolución Francesa, hablo de lo que he leído a lo largo de toda mi vida sobre la Revolución Francesa. Y lo que sigo leyendo sobre la Revolución Francesa, cuando hablo de Napoleón Bonaparte, hablo de lo que he leído. Y también de lo que me han enseñado en las universidades. Pero me remito a las fuentes, no son mis opiniones, ni es una historia que he creado yo. Es lo que han dejado escrito. Que puede ser falsa por aquello de que la historia la escriben los vencedores, sí. Puede haber montones de mentiras, pero no son mis mentiras. Yo he grabado esos videos como divulgativos para divulgar la historia y se basan en libros y de autores muy prestigiosos. Yo no leo libros piratas, yo leo libros de autores que están comprobados como autores fiables. Hay que irse siempre a la biografía del autor cuando leemos historia y cualquier otra cosa, pero cuando leemos historia hay que ir a la biografía del autor. Yo me voy inmediatamente a la biografía del autor. Si dice, bueno, y acudo a los autores cuando yo veo, bueno, estuvo en la Universidad de Oxford e hizo maestría y doctorado en Oxford, dio clases en la London School of Economics, dio clases en la Universidad Europea de Budapest, ha dado clases en Columbia, tiene 20 libros escritos, ha ganado los siguientes premios internacionales, pues ese autor yo lo leo. Leo también muchos autores españoles, profesores de la Complutense, de la Universidad de Salamanca. Y si me encuentro con un libro de un profesor de la Juan Carlos I, no lo leo. Yo escribo, ¿no? Leo sobre todo en lo que se refiere a historia. La mayoría de los historiadores son británicos. No solamente la mayoría de los historiadores son británicos, de los historiadores serios, sino que muchas veces la historia de muchos países ha sido escrita por los británicos y por nadie más. La historia de España yo me la he leído miles de veces y la sigo leyendo porque es muy ardua. Son muchos reyes, muchos papas, mucho bueno. La historia de España rara vez la he leído escrita por españoles. La he leído escrita por británicos. Y lamentablemente Latinoamérica no ha sido prolífica en escribir su propia historia. Y también los británicos llevan la batuta. Afortunadamente en Venezuela tenemos buenos historiadores, pero no escribían nada. Escribían un librito y ya. Afortunadamente, Rafael Arraiz Luca, que es abogado y que comenzó siendo, creo que tiene un año más que yo, nada más, es contemporáneo mío. Rafael Arraiz Luca, que es abogado y lo conocimos en su momento, en su juventud, como poeta, como un gran poeta. Rafael es un gran poeta, pues Rafael Arraiz Luca, yo no sé si tuvo una crisis, porque yo la última vez que lo vi personalmente habrá sido por el año 91,
Y luego me lo encontré una vez en una librería del Centro Plaza, que habrá sido por el año 94. No recuerdo haberlo visto más personalmente, ni hablado con él nunca más, salvo ahora que nos reencontramos en Twitter. Pero entonces yo descubrí hace como 3 años que se había reconvertido en historiador, que ahora tenía una maestría en historia, un doctorado en historia, etcétera, y otros libros que tienen que ver con su, bueno, con su proceso espiritual, ¿no? Bueno, Rafael Arraiz Luca se reconvierte, por decirlo así, en historiador. Y bueno, en muy poco tiempo Rafael Arraiz Luca ha escrito numerosos libros de historia de Venezuela, una barbaridad. Y no solamente la historia de Venezuela compacta en 3 volúmenes, edición de bolsillo y muy pequeña, muy barata, perdón, que recomiendo ampliamente comprarla, sino que Rafael Arraiz Luca tiene un programa de radio que lo escuchamos aquí en Madrid, es por Unión Radio en Venezuela. Aprovecho para decirle al gobierno de Maduro que en Guayana se están quejando de que ya no pueden escuchar la radio, porque es que las infraestructuras en Venezuela están en el piso, se están cayendo, ¿no? Y por Twitter estaban comentando numerosos tuiteros del sur de Venezuela, del estado Bolívar, etcétera, que ya no pueden escuchar la radio y por lo tanto no pueden escuchar los programas de historia de Rafael Arraiz Luca. No puede ser que aquí en Madrid, por una aplicación llamada Anchor, pero hay otros sistemas, hay otros modos de escuchar a Rafael Arraiz. Los radios de onda corta siguen existiendo, pero bueno, yo lo escucho por Anchor, una aplicación, una app para el móvil. Entonces, Rafael Arraiz Luca no solo ha escrito innumerables libros de historia en muy poco tiempo, sino que Rafael Arraiz Luca tiene un programa de radio y no, donde habla de los militares venezolanos desde que Venezuela existe, desde que Venezuela era Capitanía General y le pertenecía todavía a España. Habla de todos los militares venezolanos. Por ejemplo, Páez tiene varios audios, ¿no? Porque Anchor es una app para audios. Páez tiene 2 o 3 programas. Por supuesto, Bolívar tiene varios. Y no solamente habla en su programa de radio, Unión Radio, de los militares venezolanos, de todos los que han existido, ¿no? Sino también de los grandes personajes, de los presidentes, de todos los presidentes que hemos tenido, de los dictadores, gran etcétera, ¿no? Y tiene otro tipo de formas de divulgación, da conferencias, las da en Venezuela y viene aquí a Madrid a dar conferencias muchas veces. Y bueno, me parece el colmo que los venezolanos no puedan escuchar estos programas tan interesantes de Raíz Luca en este momento en Guayana porque se cayó no sé qué sistema porque no tenía mantenimiento y aquí a 8.000 kilómetros de distancia podamos escuchar perfectamente los audios súper interesantes de Rafael Arraiz Luca. O sea, los que estamos en el exterior, escuchamos a Rafael Arraiz Luca y sus programas de radio y de historia de Venezuela, ¿no? Pero los venezolanos cada día pueden escucharlos menos porque es que el país y sus infraestructuras se caen a pedazos. Entonces, por favor, no puede seguir esto con las infraestructuras cayéndose a pedazos. Maduro, si acaso todavía escuchas mis videos, coño, que se escuche la radio en el estado Bolívar y en toda Venezuela, por Dios. Por favor, basta ya. No se puede ser tan dejado. Se está cayendo todo. Bueno, este video era para decir varias cosas, pero lo voy a cortar y grabo otro. Les quería decir que cuando pongan la mano hacia abajo, pongan en un comentario qué cosa les molestó del video. A lo mejor les molesta que me ven tan gorda. Si es así, pónganlo. Si es así, díganme, profe, que no se le vea, que se le vea solo la cara, que está muy gorda. O cámbiese ya esas gafas amarillas. Bueno, estas gafas, como dicen aquí, estos lentes con esta montura que alguna vez fue amarilla total, como ven por aquí, ya se ha caído estas gafas cuestan cerca de 1.000 euros porque mi fórmula es muy cara. Y si sigo con los mismos anteojos, gafas o lentes
desde 2014, llevo 7 años con estas gafas, es porque no tengo otros 1.000 euros para comprarme otras. Y además ya la fórmula está vencida, pero son cerca de 1.000 euros. Y la montura que yo escojo, las monturas que, o sea, yo he encontrado, por ejemplo, yo utilizo óptica y la recomiendo. Hay una, bueno, otro día les digo cuál es la óptica que utilizo. Desde que estoy en Madrid utilizo siempre esa. Bueno, yo fui a ver monturas donde cupiesen los cristales con mi fórmula